Buenas noches. El trabajo que les voy a comenzar a hablar es de la técnica de lectura y redacción de textos, por Castillo. ¿Qué es un libro? Un libro es el conjunto de hojas escritas, de textos o escritos cortos, unidas por uno de sus lados ya cosidas, pegadas y cubiertas de pastas. Los libros están integrados por textos o escritos cortos. Entonces, debe entender que un libro de historia está integrado por varios textos o escritos cortos que hablan sobre temas específicos de historia. ¿Qué es un texto? Un texto es el conjunto de palabras que integran un escrito. Ocupa no más de 3 páginas. No es muy extenso. Es el cuerpo de una obra escrita, de un libro. Varios textos, varios escritos cortos, integran el contenido de un libro. Dan forma a un libro. Clasificación de los tipos de textos. Textos literarios. Hay de 3 tipos: textos literarios, textos científicos y textos informativos. En los textos literarios se encuentran los narrativos, en donde están el cuento y la novela. Los dramáticos, el drama, la tragedia y la comedia. Los líricos, el himno, la oda, la elegía y la canción. En los textos científicos están científicos, tecnológicos, didácticos, de divulgación, de consulta. Textos informativos. Noticia, reportaje, reseña descriptiva. De comentario o valorativos. Crónica, artículo, entrevista y la reseña valorativa. Las técnicas básicas de la lectura. Las técnicas de los 6 pasos. Esta técnica tiene la finalidad de ofrecerle los conocimientos básicos para realizar lecturas y obtener el mayor provecho y mejores resultados. 1. Establezca el propósito de la lectura. 2. Examine e inspeccione el contenido de todo el libro, los textos que integran el libro. 3. Cuestiónese y formúlese preguntas. 4. Busque el significado de lo que está leyendo. 5. Exprese lo que va leyendo. 6. Repase lo estudiado. 1. Establecer el propósito de la lectura. Es muy importante que antes de iniciar su lectura defina y deje claro por qué o para qué le va a servir el leer dicho texto o libro. Debe establecer el propósito de la lectura que va a efectuar usted. Puede leer para 1. Obtener las ideas generales de un texto o libro. 2. Distinguir las ideas principales de un texto o libro. 3. Evaluar críticamente un texto o libro. 4. Comprender el contenido de un texto o libro. 5. Localizar información específica de un texto o libro. 6. La aplicación práctica. 7. Distraerse. 8. Dar una revisión rápida a un texto o libro. 9. Hojear un texto o libro. 10. Hacer una lectura de un estudio de un texto o libro. 11. Hacer una lectura ligera de un texto o libro. Y 12. Leer palabra por palabra de un texto o libro. 2. Examinar e inspeccionar el contenido del libro. Significa dar un vistazo rápido a los textos o escritos cortos que contiene el libro, capítulo o capítulos, que está leyendo. No emplee mucho tiempo en hacerlo. Revise los títulos y subtítulos, ya que estos representan el esqueleto del contenido de la obra del autor. Así se le facilitará encontrar las ideas principales. Las ventajas de esta actividad son: 1. Se logra una visión global del libro. 2. Se tiene una idea de la extensión del libro que leerá. 3. Se conoce el contenido de los textos que estudiará. 4. Logra centrar su atención sin distraerse. 3. Cuestiónese y pregúntese. Siempre que termine de leer párrafos no muy extensos, pregúntese de qué habla este, para que se le grabe bien lo que haya leído. Un buen consejo es el de convertir a preguntas los títulos y subtítulos. La mejor manera de sacar provecho a las actividades de estudio es formularse preguntas acerca de lo que está leyendo.
Las preguntas le ayudarán a centrar su atención en la lectura y a la vez le dará un sentido personal, ya que usted irá buscando las respuestas a las preguntas que se planteó. 4. Buscar el significado de lo que se está leyendo. Lea cuidadosamente y busque las ideas principales. Así podrá saber lo que se está leyendo. Las lecturas en modalidad no escolarizada, abierta, virtual y a distancia no deben ser pasivas, deben ser activas. Subraye las ideas principales, haga anotaciones de lo más importante y haga además un listado con las palabras que no entienda. Señale, anote, etc. Lo anterior le servirá para lograr una mejor comprensión en el proceso de las lecturas que efectúe. 5. Exprese lo que va leyendo. Trate de hablar consigo mismo acerca de lo que está leyendo. Cuestiónese y profundice. Al hacer esta autorrecitación se evaluará a sí mismo y se dará cuenta si está leyendo y comprendiendo o leyendo y desperdiciando su tiempo. Puede apoyarse realizando notas, apuntes o esquemas. 6. Repase lo estudiado. Finalmente, repase haciendo las lecturas de los capítulos a intervalos para que se refresque los conceptos que ya leyó y los comprenda. Esto le servirá para afianzarlos. Los malos hábitos de la lectura. La mayoría de las personas aprenden desde niños a leer en voz alta, tanto en la casa como en la escuela, y eso crea el hábito que más entorpece a la lectura, la vocalización, hábito relativamente fácil de eliminar. Otras malas costumbres que entorpecen la lectura son leer en voz alta, vocalización, leer con los labios, la vocalización de garganta, la lectura para oírse a sí mismo, la lectura regresiva. Técnicas avanzadas de lectura. La finalidad de estas técnicas es ofrecer al estudiante, que ya posee el hábito de la lectura, técnicas avanzadas para perfeccionar su metodología de la lectura. Al realizar una lectura se puede distinguir tres enfoques diferentes. 1. Lectura enfocada al esparcimiento. Es la lectura de revistas, periódicos, libros, cuentos, novelas, etc. Se lee con gran rapidez y soltura. Su fin es meramente de entretenimiento o esparcimiento. 2. Lectura enfocada a la cultura. Es la lectura de información científica, acontecimientos históricos, informaciones de temas específicos, etc. Se lee con moderada rapidez, precisa de una valoración crítica y razonada del contenido y una adecuada asimilación del mismo. 3. Lectura enfocada al estudio. Este tipo de enfoque será el que le dará a las lecturas que realizará en todas las materias del plan de estudios. Es la lectura para obtener y retener información. Se lee con atención, lentitud y comprensión. Para leer enfocándose al estudio puede utilizar las siguientes herramientas o tipos de lectura. A. La lectura de comprensión o analítica. B. La lectura contextual. C. La lectura crítica. Y D. El pensamiento crítico. La lectura crítica y el pensamiento crítico. Se puede hacer la distinción entre la lectura crítica y el pensamiento crítico de la siguiente manera. La lectura crítica es una técnica que permite descubrir la información y las ideas dentro de un texto o libro escrito. El pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas para decidir qué aceptar y creer. Lectura analítica o comprensiva. Es una herramienta para aprender el cómo analizar una lectura de modo eficiente y con auténtico provecho para leer mejor un libro. Máxima comprensión de lo leído. Niveles de lectura. Nivel 1. Lectura primaria, rudimentaria o básica. Consiste en aprender a leer. Es el proceso de alfabetización. Nivel 2. Lectura de inspección o prelectura. Consiste en la habilidad de extraer el máximo de un libro en un tiempo limitado. El lector que sabe hacer esta prelectura puede, en unos cuantos minutos,
Tener bien claro de qué se trata el libro, cuál es su estructura y cuáles son sus partes, etc. Nivel 3. Lectura analítica o comprensiva. Este nivel es el que está destinado fundamentalmente a la comprensión. Comprender un libro significa trabajarlo hasta hacerlo propio y va más allá de la mera información o el entretenimiento. Nivel 4. Lectura paralela o comparativa. Consiste en estudiar un tema en particular comparando lo que se dice respecto a él o varios libros o autores. Reglas para realizar una lectura analítica de comprensión. Primera regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. Para cumplir cabalmente con esta regla conviene ejercitar la lectura de inspección. El segundo nivel de la lectura. No se detenga demasiado en ella. Lea el prólogo del libro y el índice. Ojee el libro. Lea los títulos y subtítulos y deténgase ocasionalmente a leer 1 o 2 párrafos. Segunda regla para realizar una lectura analítica o comprensión. Debe ser capaz de constatar la unidad del libro, en conjunto, en una sola frase o en unas cuantas palabras, un párrafo breve. Tercera regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. Hay que identificar la parte más importante del libro y mostrar que están organizadas y que forman un todo, identificando el orden de unas respecto a otras y respecto a la unidad del conjunto. Cuarta regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. El lector debe averiguar en qué consisten los problemas que se plantea el autor. Para esto, le sugerimos que al leer tenga en mente ciertas preguntas que el autor debe ir contestando durante su discurso. Quinta regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. Debe encontrar las palabras importantes y en ellas ha de llegar a un acuerdo con el escritor respecto a su significado, es decir, ha de establecer ciertos términos comunes con el autor. Sexta regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. Es necesario que comprenda las proposiciones, propuestas. Una proposición es una declaración de conocimiento o de opinión, o la respuesta a alguna pregunta que expresa el escritor mediante oraciones. Es decir, mediante las oraciones el escritor expone lo que sabe, lo que opina, o responde a los cuestionamientos. Séptima regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. Hay que encontrar, en lo posible, los párrafos del libro que enuncien los argumentos importantes. Octava regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. El lector debe averiguar en qué consisten las soluciones del autor. Novena regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. El lector debe ser capaz de decir con relativa certeza lo comprendo, antes de añadir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o suspendo el juicio. Décima regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. El lector debe tener la misma disposición tanto para asentir como para disentir, tanto para señalar aciertos como para determinar cuáles son los errores. El lector no se debe sentir castigado si tiene que admitir que está de acuerdo con el autor, porque lo importante son los hechos, la verdad, y no el proteger nuestra vanidad intelectual aparentando que nada basta para convencernos. Onceava regla para realizar una lectura analítica o de comprensión. El lector debe respetar la diferencia entre conocimiento y simple opinión personal, aportando razones para cualquier juicio crítico. Técnicas de redacción. ¿Cómo subrayar libros de un texto? El subrayar tiene la finalidad de resaltar las ideas principales, fundamentales o primarias del texto. El objetivo de trazar una raya por debajo de las ideas principales es el de destacar o resaltar lo más importante del texto, capítulo o unidad que está leyendo. Para facilitar este estudio, vamos a señalar algunas ventajas del subrayado. Desarrolla su comprensión lectora, facilita la concentración, ayuda a concentrarse, que es lo más importante. Economiza el tiempo en la lectura,
incrementa su sentido crítico, desarrolla su capacidad de análisis, facilita la elaboración de esquemas, resúmenes o ensayos, ayuda a entender, retener y aprender con más facilidad lo leído en el texto. La elaboración de apuntes o notas. El elaborar notas o apuntes de lo que se está estudiando le auxiliará al momento de realizar sus ensayos y resúmenes. La función principal de tomar notas consiste en auxiliar su memoria, la cual le ayudará a redactar los trabajos que se le indique. Realizar esto le ayudará a desarrollar su capacidad de anotar de forma sintáctica, rápida y clara, la concentración, fijar las ideas centrales, identificar las ideas más importantes, analizar las ideas, emitir juicios o críticas personales, resumir con mayor facilidad, distinguir las distintas partes de los textos, expresión crítica. El esquema. El esquema es una herramienta que representa una síntesis o resumen de los conocimientos adquiridos. En los próximos cursos estudiará técnicas de esquemas más avanzadas con los cuadros hipnóticos y mapas mentales. ¿Qué es un esquema? Es la expresión gráfica de las más importantes de un tema. Es la expresión gráfica de lo subrayado, las ideas más importantes ordenadas de forma de secuencia y lógica. Incluye las ideas primarias y secundarias y la relación que existe entre ellas. Es una técnica que se basa en la memoria visual. Los elementos fundamentales del esquema son los títulos y los apartados, donde se explican las ideas. Se redacta utilizando las palabras del autor y comentarios y opiniones propias. El resumen o síntesis consiste en reducir a pocos términos precisos lo esencial de un tema. Su objetivo es condensar un texto en pocas palabras. Utilizar las palabras del autor sin hacer cambios ni agregar comentarios u opiniones personales. Resumen de un libro. Cuando se trate de resumir un libro, se presentará dos puntos importantes para poder desarrollar un resumen. Primero, un libro suele ser más denso que la disertación oral. Está más lleno de ideas y de datos interesantes. En segundo lugar, porque lo tiene a la mano y puede consultarlo siempre que sea preciso. También aquí conviene no olvidar las 6 preguntas clave. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Pasos para elaborar un resumen. 1. Comprenda de una lectura general el tema que va a estudiar. 2. Captar la idea principal. Averigüe cuáles son los capítulos o temas más importantes del texto que va a resumir. 3. Seleccione. Subraya las ideas que a su juicio considere más importantes. 4. Enliste. Enliste las ideas principales y las secundarias y establezca una relación entre ellas. 5. Compare. Escriba un primer borrador para que haga una revisión del trabajo. 6. Rectifique. Haga las correcciones necesarias para que el trabajo esté listo y pueda realizar la redacción final. Elimine las palabras y frases innecesarias. 7. No generalice. Al redactar sus notas procure no generalizar. 8. Ordene su resumen. Procure seguir el orden de exposición de autor. No anote ideas propias. Nunca al realizar un resumen, anote sus ideas, reflexiones, juicios, conclusiones u opiniones personales. 10. En cuanto a la extensión del resumen, solo podemos decir que depende de la importancia de la disertación y del lugar en que haya de publicarse. 11. No se debe plantear un interrogante al lector sin resolverlo. En vez de escribir, fulano disertó acerca de tal o cual cosa, conviene resolver al lector el problema diciéndole lo que el autor afirmó acerca del tema en cuestión. 12. Procure captar su atención desde las primeras líneas, llevando a ellas la idea principal del tema que está resumiendo. Los ensayos. El criterio y procedimiento de evaluación de las instituciones no busca poner a prueba la capacidad de retención de información o capacidad memorística del estudiante, sino evaluar las habilidades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad que permiten superar el mero dominio cognitivo del contenido de la asignatura
o materia a través de las siguientes actividades de aprendizaje. Leer la totalidad de los temas que componen la asignatura. Subrayar las partes que a su juicio sean las más importantes. Realizar marcos conceptuales y cuadros sinópticos del contenido de la asignatura. Analizar las ideas más importantes de los temas tratados. Redactar resúmenes. Redactar ensayos. Redactar conclusiones finales del contenido de la asignatura. Redactar comentarios, observaciones, opiniones y críticas de los temas tratados en la asignatura. Contestar las autoevaluaciones parciales. Contestar la autoevaluación general de la asignatura. Contestar los ejercicios indicados según la asignatura. Contestar los ejercicios de razonamiento verbal y matemático según sea el caso. Y contestar los ejercicios de lectura y comprensión. Definición de ensayo. El ensayo es el análisis de la explicación profunda que se hace de un determinado tema. Todo puede ser tratado en un ensayo, desde lo más trascendental hasta lo más frívolo. El ensayo es un género literario moderno, en el que una persona reacciona ingeniosamente y sin prejuicios. En el ensayo, lo fundamental es el punto de vista, la valoración y la opinión del que redacta. Clases de ensayo. Existen 3 categorías de ensayo: los ensayos de exposición de ideas personales, religiosas, ideológicas, económicas, etc. Ensayo de crítica, que tienen como función el criticar cualquier obra de carácter humano, artística, política, etc. Y el ensayo de creación, donde la imaginación y la sensibilidad del autor crean relatos ficticios. Durante el desarrollo de los cursos, usted redactará ensayos de las 3 clases antes mencionadas. La estructura del ensayo. El ensayo no tiene en sí una estructura o características delimitadas. Los ensayos que desarrollará en su carrera serán de carácter crítico, sin desviarse del tema en cuestión. Podrá expresar sus ideas, pensamientos, críticas, reflexiones y conclusiones finales dentro del análisis del tema o de los temas que está tratando. Los 7 pasos para redactar un ensayo son: 1. Identificar el tema. 2. Enlistar las ideas. 3. Ordenar las ideas. 4. Redactar el primer borrador. 5. Examinar los errores que contengan el borrador. 6. Corregir el borrador. 7. Redacción final. La exposición. La exposición es la explicación de la circunstancia que ocurren en un objeto o interpretación de un hecho. Exponer es declarar, poner de manifiesto, explicar algo o hablar de ello, interpretar su sentido. En su elaboración se pueden distinguir 3 etapas: formulación de las ideas, preparación de un borrador y redacción final. Esto ha sido todo. Muchas gracias.